Hay un momento del día que muchas personas conocen bien. No tiene un horario fijo. Puede ser por la mañana en la cama antes de levantarte. Puede ser en la mitad del trabajo, en un momento de pausa. Puede ser por la noche, cuando el ruido del día se apaga y queda el silencio. Y en ese momento, casi sin que te des cuenta, empiezas a comparar. No lo decides. Simplemente ocurre. Tu mente va de lo que tienes a lo que tiene alguien más. De donde estás a donde está otra persona. De lo que eres a lo que parece ser alguien que conoces, alguien que ves en redes sociales, alguien cuya vida desde fuera parece más ordenada, más exitosa, más completa que la tuya. Y lo que ese proceso produce no es información útil. Produce ese peso. Ese peso específico que no es exactamente envidia, no es exactamente tristeza, pero se parece a las dos. Que te dice en voz muy baja: ellos avanzan y tú te quedas. Ellos llegan y tú todavía no has salido. Ellos tienen lo que debería ser tuyo y que por alguna razón que no entiendes del todo todavía no ha llegado. Y lo más desconcertante es que lo sabes. Sabes que compararte no te ayuda. Sabes que lo que ves de la vida de los demás es solo una fracción editada de su realidad. Sabes que nadie muestra sus días malos, ni sus dudas, ni sus fracasos. Sabes todo eso. Y te sigues comparando. ¿Por qué? Esa pregunta tiene una respuesta. Y no está donde la mayoría de la gente busca. Quédate. Porque lo que voy a contarte puede cambiar completamente no solo la forma en que te comparas, sino la razón por la que lo haces. En este video vamos a ir al fondo de algo que afecta a prácticamente todo el mundo, pero que muy pocas personas entienden de verdad. ¿Por qué nos comparamos? No en el nivel superficial de los algoritmos de las redes sociales y el diseño adictivo de las plataformas. Ese nivel existe y tiene su peso, pero debajo de él hay algo más antiguo, más profundo, más personal, algo que empezó mucho antes de que existiera Internet y que seguiría existiendo aunque lo desinstaláramos todo mañana. Para entenderlo, vamos a apoyarnos en la psicología de Alfred Adler, uno de los pensadores más importantes y menos conocidos del siglo XX. Adler fue médico y psicólogo vienés. Trabajó junto a Freud durante años y terminó separándose de él porque sus ideas apuntaban en una dirección completamente diferente. Mientras Freud miraba el pasado y los traumas, Adler miraba algo mucho más dinámico. Miraba las metas, los deseos, los impulsos, la dirección en que se mueve una persona y, sobre todo, lo que la bloquea cuando no puede moverse. Y lo que Adler entendía sobre la comparación, sobre su origen real y sobre lo que dice sobre la persona que la hace, puede cambiarte la forma de verte a ti mismo de una manera que ninguna técnica de bienestar puede producir. Empecemos desde el principio absoluto. Adler tenía una convicción que atravesaba todo su trabajo y que hoy, con décadas de psicología posterior confirmándola, sigue siendo revolucionaria en su simplicidad. La comparación no es el problema, es el síntoma. Cuando te comparas constantemente, cuando ese proceso ocurre de forma compulsiva, cuando cada vez que ves lo que tiene alguien más algo en ti reacciona con ese peso que ya conoces, no estás haciendo algo malo. No estás siendo débil ni envidioso ni inmaduro. Estás respondiendo a algo, a una necesidad, a una señal, a una pregunta que no ha encontrado respuesta todavía. Y la pregunta, aunque se disfraza de 1000 formas distintas dependiendo de con quién te compares y en qué área, es siempre la misma en el fondo. ¿Soy suficiente? ¿Tengo un lugar? ¿Cuento? ¿Lo que soy y lo que hago y lo que tengo es suficiente para merecer estar aquí? Esa es la pregunta que la comparación intenta responder. Siempre, sin excepción. No busca información objetiva. Busca validación. Busca una señal de que el lugar que ocupas en el mundo está justificado, de que eres suficientemente bueno para merecer lo que tienes, para aspirar a lo que quieres, para ser quien dices ser. Y lo trágico es que la comparación nunca puede responder esa pregunta, no porque la metodología sea mala, sino porque la respuesta a esa pregunta no se encuentra fuera. No está en lo que tienen los demás ni en lo que no tienes tú. No está en el resultado de ningún ranking social. Está en otro lugar completamente diferente. Y mientras no lo encontremos ahí, seguiremos buscando en el lugar equivocado y el ciclo continuará. Para entender dónde empieza la comparación compulsiva, necesitamos hablar de algo que Adler identificó como la condición de partida de todos los seres humanos, sin excepción. Todos llegamos al mundo sintiéndonos pequeños, no en sentido metafórico, en sentido completamente literal. Un recién nacido es la criatura más dependiente, más indefensa, más incapaz de sostenerse a sí misma que existe en la naturaleza. No puede alimentarse, no puede moverse, no puede comunicar con precisión lo que necesita. Su supervivencia depende enteramente de que los adultos que lo rodean lo vean, lo atiendan, lo consideren suficientemente valioso para seguir cuidándolo. Y esa experiencia primitiva y total de ser pequeño en un mundo que es infinitamente más grande y más capaz, deja una marca en la psique que Adler llamó el sentimiento primario de inferioridad. No es una patología. No es el resultado de una mala crianza.
Es la condición de partida de todos. Es de donde venimos todos sin excepción. Y a partir de esa condición de partida, la psique hace algo que es en realidad muy inteligente. Busca la forma de compensar esa sensación, de moverse desde el sentimiento de ser pequeño hacia algo más grande, más capaz, más completo. Adler llamaba a ese impulso el movimiento hacia la superioridad, aunque en su sistema la palabra superioridad no significa ser mejor que los demás. Significa moverse desde abajo hacia arriba, desde lo incompleto hacia lo más completo, desde la pequeñez originaria hacia algo que compense esa sensación. Y la comparación, en este contexto, es exactamente lo que parece. Una forma de medir si el movimiento ha sido suficiente. De calibrar si ya se ha llegado a un punto donde la pequeñez original ha sido suficientemente compensada. De buscar en los demás el punto de referencia que diga, ¿ya soy suficiente? ¿Ya he llegado? El problema es que ese punto de referencia siempre se mueve. Siempre hay alguien más adelante. Siempre hay algo más que tener, algo más que lograr, algo más que demostrar. Y mientras la pregunta siga buscando respuesta en los demás, nunca encontrará el descanso que busca. Hay algo que Adler llamaba el estilo de vida y que es fundamental para entender por qué la comparación toma la forma específica que toma en cada persona. El estilo de vida es la narrativa central que cada persona construye sobre sí misma. La historia que se cuenta sobre quién es, qué puede esperar del mundo y qué tiene que hacer para encontrar su lugar en él. Y esa narrativa se construye muy temprano, en los primeros años de vida, y actúa como la lente a través de la cual todo lo que viene después se interpreta. Y dentro de esa narrativa hay siempre una imagen de lo que significa ser suficientemente bueno. Un estándar implícito que funciona como la meta final de toda la maquinaria de compensación. El punto al que hay que llegar para que el sentimiento primario de inferioridad quede resuelto. Para que la pequeñez original quede suficientemente compensada. Y ese estándar, esa imagen de lo que significa ser suficiente, es exactamente lo que determina con quién y en qué te comparas. Una persona cuya narrativa dice que el valor se mide en el éxito económico visible se comparará con personas que parecen tener más. Una persona cuya narrativa dice que el valor se mide en el reconocimiento social se comparará con personas que parecen ser más admiradas. Una persona cuya narrativa dice que el valor se mide en la felicidad de las relaciones se comparará con parejas que parecen más perfectas o con familias que parecen más unidas. El objeto de la comparación cambia. La función es siempre la misma. Medir si has llegado al estándar que tu narrativa interna considera suficiente. Y lo fascinante, y también lo más liberador, es esto. Ese estándar no es tuyo. No lo elegiste conscientemente. Fue construido por el entorno, por las experiencias tempranas, por los mensajes que recibiste sobre qué era valioso y qué no, sobre qué tipo de éxito era el que importaba, sobre qué clase de persona merecía el lugar que todos queremos ocupar. No lo elegiste, lo adoptaste, y si no lo elegiste, puedes cuestionarlo. Quiero preguntarte algo que puede resultar incómodo, pero que creo que es absolutamente necesario para entender lo que está pasando. ¿Con quién te comparas más frecuentemente? No de forma abstracta. Piensa en personas concretas. Personas reales o perfiles en redes sociales o arquetipos en tu cabeza de cómo debería ser tu vida. ¿Quién aparece en esas comparaciones con más frecuencia? Y ahora, la pregunta más importante. ¿Qué tienen ellos que tú estás midiendo? ¿Qué es exactamente lo que la comparación está calibrando? ¿El dinero? ¿El tipo de trabajo? ¿La calidad de las relaciones? ¿El cuerpo? ¿El reconocimiento que reciben? ¿La aparente claridad con que parecen saber lo que quieren y hacia dónde van? Y cuando identifiques qué es lo que mides, hazte la pregunta que Adler habría hecho. ¿Por qué eso específicamente? ¿Desde cuándo eso específico es el estándar de lo que significa ser suficiente? ¿Lo elegiste tú o simplemente lo adoptaste del entorno? Porque muchas veces, cuando se examina con honestidad, el estándar con el que nos medimos no tiene nada que ver con lo que genuinamente valoramos. Tiene que ver con lo que el entorno en que crecimos consideraba valioso, con lo que producía admiración en los grupos que importaban, con la imagen del éxito que heredamos sin cuestionarla. Y si estás midiéndote con un estándar que no elegiste, si la sensación de no ser suficiente viene de no alcanzar una imagen que alguien más diseñó, entonces no es que estés fallando, es que estás aplicando una regla que no es tuya a una vida que sí lo es. Y eso produce exactamente lo que estamos describiendo. Una comparación que nunca termina, una sensación de no llegar que no tiene fin, porque la meta que persigues no nace de lo que realmente eres y quieres, sino de lo que aprendiste que debías querer. Hay algo que ocurre en la comparación constante que tiene un impacto directo en las relaciones y que me parece importante explorar, porque es uno de los aspectos menos discutidos de este patrón. Cuando te comparas de forma compulsiva, cuando tu atención está constantemente midiendo cómo estás respecto a los demás, la forma en que percibes a las personas de tu entorno cambia de una manera fundamental. Dejan de ser personas. Se convierten en referencias. No de forma consciente. No porque seas una mala persona.
sino porque ese es el efecto que produce la comparación cuando se vuelve crónica. Convierte a los demás en puntos de medición en lugar de en seres humanos completos con sus propias complejidades, sus propias luchas, sus propios días malos que no se publican en ningún lado. Y cuando los demás son referencias en lugar de personas, la conexión genuina con ellos se vuelve muy difícil, porque no puedes conectar de verdad con alguien que está procesando simultáneamente como un punto de comparación. No puedes estar genuinamente presente en una conversación cuando una parte de tu mente está midiendo cómo estás tú respecto a ellos. Adler hablaba del sentimiento de comunidad, del Gemeinschaftsgefühl, como la necesidad más profunda del ser humano, y decía que esa necesidad requería una condición específica para satisfacerse, la capacidad de percibir al otro como igual. No superior ni inferior, igual, tan humano, tan complejo, tan lleno de contradicciones como uno mismo. Y la comparación crónica hace exactamente lo contrario. Establece jerarquías, pone a unos arriba y a otros abajo, convierte las relaciones en rankings en lugar de en vínculos. Uno de los costos más silenciosos de la comparación constante es este: la soledad que produce. No la soledad de no tener a nadie, la soledad de estar rodeado de personas que procesas como referencias en lugar de como compañeros. Y esa soledad específica, es una de las más difíciles de reconocer y de nombrar, porque desde fuera tienes relaciones, tienes gente a tu alrededor, pero por dentro hay una distancia que la comparación ha creado y que ninguna cantidad de contacto social puede resolver mientras el mecanismo de comparación siga activo. Quiero detenerme aquí, porque hay algo que necesito decirte con toda la honestidad que este momento requiere. Hay personas que llevan años, algunos décadas, atrapadas en este ciclo, que se comparan constantemente y que saben que eso les hace daño pero que no pueden parar, que han intentado múltiples cosas, dejar las redes sociales, practicar la gratitud, hacer listas de todo lo que tienen, y funciona un tiempo, y luego vuelve, y con el tiempo, esas personas llegan a una conclusión que se instala de forma muy profunda, que hay algo en ellas que es defectuoso, que la gente normal no sufre así, que si fueran más equilibradas, más maduras, más trabajadas, este patrón ya habría desaparecido, que el hecho de que persista, a pesar de todo lo que han intentado, es la prueba de que el problema está en ellas mismas. Y quiero que escuches esto con toda la atención que puedas. Esa conclusión es equivocada. No porque no hayas intentado cosas, no porque no hayas hecho el trabajo, sino porque el trabajo que has estado haciendo ha estado enfocado en el síntoma, en la comparación misma, y no en la causa, en lo que la comparación está buscando responder, en la pregunta que lleva tanto tiempo sin encontrar respuesta. La comparación no cesa cuando te obligas a no compararte. Cesa cuando la pregunta que la genera encuentra respuesta por otro camino. Cuando la sensación de ser suficiente deja de depender del resultado de medir cómo estás respecto a los demás y empieza a depender de algo diferente. De algo interno. De algo que los demás no pueden quitarte aunque te superen en todas las métricas imaginables. Y ese algo, ese recurso interno que puede responder la pregunta que la comparación nunca puede responder, existe, está disponible. Y llegar a él no requiere ser perfecto ni estar completamente resuelto. Requiere un cambio de orientación, un desplazamiento de la atención desde el exterior hacia el interior. Adler lo llamaría el movimiento desde la compensación hacia el crecimiento genuino. Y decía que ese movimiento, aunque requiere coraje, es el único que produce una diferencia que dura. Voy a hablarte ahora de lo que Adler consideraba el antídoto real para la comparación compulsiva. Y puede que no sea lo que esperas escuchar. No es la gratitud, aunque la gratitud tiene su valor. No es el desapego, aunque aprender a soltar tiene el suyo. No es la autoaceptación en el sentido en que se habla de ella normalmente, como si aceptarse fuera algo que se puede decidir de golpe y que ya. El antídoto real, según Adler, es el propósito, pero no el propósito en el sentido de una misión especial que hay que descubrir. El propósito en el sentido concreto de tener una dirección que es genuinamente tuya, una dirección que nace de lo que realmente valoras, de lo que realmente quieres contribuir, de la persona que realmente quieres llegar a ser. No la que el entorno te dice que deberías ser, la que tú eliges con consciencia como la dirección correcta para ti. Y lo que Adler observó es que cuando una persona tiene esa dirección, cuando sus decisiones empiezan a nacer de lo que genuinamente es y quiere en lugar de lo que el entorno espera, la comparación cambia de naturaleza. No desaparece completamente. Los seres humanos somos seres sociales y la comparación es parte de nuestra naturaleza, pero pierde su carácter compulsivo. Pierde esa urgencia ansiosa que caracteriza a la comparación que busca validación. Se convierte en algo más neutro, en información en lugar de en juicio, en referencia en lugar de en veredicto. ¿Por qué ocurre ese cambio? Porque cuando tienes una dirección propia, cuando sabes hacia dónde te estás moviendo y por qué, la pregunta de cómo estás respecto a los demás pierde relevancia.
No porque hayas resuelto que eres suficientemente bueno de alguna forma abstracta, sino porque ya no estás jugando el mismo partido que ellos. No puedes compararte con alguien que está corriendo una carrera diferente. Puedes observarlo, puedes aprender de él, pero la comparación que produce ese peso específico, la que dice ellos avanzan y tú te quedas, esa requiere que estés compitiendo por la misma meta. Y cuando la meta es tuya, cuando nace de lo que genuinamente eres y no de lo que heredaste del entorno, ya no estás compitiendo con nadie más. Estás corriendo tu propia carrera. Y en tu propia carrera, la única referencia que tiene sentido eres tú mismo, no quien eras ayer comparado con quien es alguien más hoy, sino quien eras ayer comparado con quien eres hoy. Hay algo que Adler llamaba el cambio de identidad, y que es especialmente relevante para lo que estamos explorando. Porque la comparación compulsiva no solo es un hábito o un patrón de pensamiento, es una expresión de una identidad particular. Una identidad que se define en relación a los demás, que sabe quién es mirando dónde están los otros. Y superar ese patrón no es solo dejar de compararse, es construir una identidad diferente, una que no necesite mirar hacia los demás para saber quién es, una que tenga suficiente contenido propio, suficiente dirección propia, suficientes valores propios, como para orientarse desde dentro en lugar de orientarse desde el exterior. Ese proceso de construir una identidad más orientada desde dentro no ocurre de golpe. No es una decisión. Es un trabajo gradual, la acumulación de pequeñas elecciones que preguntan ¿qué quiero yo genuinamente? En lugar de qué dirían los demás que debería querer. La práctica de tomar decisiones desde los propios valores en lugar de desde el miedo a no estar a la altura del estándar ajeno. Y ese proceso, aunque es gradual, tiene un efecto muy concreto en la comparación. La va diluyendo. No porque decidas no hacerla, sino porque ya no necesitas hacerla de la misma manera. La pregunta que la generaba empieza a encontrar respuesta en otro lugar. En la coherencia entre lo que eres y lo que haces. En la sensación de que la dirección en que te mueves es genuinamente tuya, en la experiencia de que el lugar que ocupas en el mundo no requiere justificación externa porque estás construyéndolo activamente desde lo que genuinamente eres. Adler lo llamaría la superación del complejo de inferioridad a través del crecimiento genuino, no a través de la compensación, no a través de demostrar que eres mejor que los demás, sino a través de dejar de necesitar esa demostración porque tienes algo más sólido en lo que apoyar la certeza de tu propio valor. Quiero hablarte ahora de algo que suele ocurrir cuando alguien empieza a hacer este trabajo, cuando empieza a construir esa dirección más genuina, y que puede resultar desconcertante si no se entiende. Bien, las relaciones cambian, no todas, no de golpe. Pero hay algo que se modifica en la forma de relacionarse cuando la identidad empieza a orientarse desde dentro en lugar de desde la comparación con los demás. Las personas que te conocían a través del tú, que se definía por comparación, el que siempre estaba midiendo, calibrando, posicionándose respecto a los demás, de repente se encuentran con alguien que ya no responde exactamente de la misma manera, que ya no necesita exactamente lo mismo, que ya no participa en las dinámicas de validación mutua de la misma forma. Y ese cambio puede producir distancia en algunas relaciones. Puede generar incomodidad. Puede hacer que ciertas dinámicas que antes funcionaban de cierta manera dejen de funcionar igual. Y ante eso, la tentación puede ser interpretar ese cambio como una pérdida, como que algo que tenías se está yendo. Pero Adler diría algo diferente. Diría que lo que está ocurriendo es una revelación sobre qué vínculos tenían suficiente profundidad para crecer contigo y cuáles estaban construidos sobre las dinámicas de comparación y validación que estás empezando a superar. Los primeros se profundizan cuando cambias. Porque ahora hay una persona más completa, más orientada desde dentro, más genuina con quien conectar. Y esa conexión puede ser más rica de lo que era antes. Los segundos se tensan o se distancian. Porque la dinámica que los sostenía ya no está disponible de la misma manera. Y eso, aunque duela en el corto plazo, no es una pérdida. Es la revelación de los límites reales de esos vínculos. Y libera el espacio para construir conexiones que correspondan a quien estás llegando a ser. Llegamos al punto más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Si te comparas constantemente, no es porque seas débil, no es porque seas envidioso, no es porque no hayas trabajado suficientemente en ti mismo. Es porque hay una pregunta que lleva tiempo sin respuesta. La pregunta de si eres suficiente. La pregunta de si tienes un lugar. La pregunta de si lo que eres es suficientemente valioso para merecer estar aquí, aspirar a lo que quieres, ocupar el espacio que quieres ocupar. Y llevas tiempo buscando respuesta a esa pregunta en el lugar equivocado. En los logros de los demás, en los resultados de los rankings sociales, en lo que tienes respecto a lo que tienen otros. Pero la respuesta no está ahí. Nunca estuvo. La respuesta a la pregunta de si eres suficiente no puede venir de fuera, porque el estándar de suficiencia que usas para medirte no es tuyo. Es heredado, es adoptado.
Es el estándar del entorno en que creciste y de los sistemas que aprendiste a navegar. Y mientras ese estándar no sea revisado, mientras no te preguntes si realmente corresponde a lo que genuinamente valoras, la comparación va a continuar porque nunca podrás llegar a un estándar que alguien más diseñó para alguien que no eres exactamente tú. No estás perdiendo la carrera, estás corriendo la carrera equivocada, y la diferencia entre esas dos cosas lo cambia todo, porque si estuvieras perdiendo la carrera correcta, la solución sería correr más rápido. Pero si estás corriendo la carrera equivocada, la solución no es esforzarte más, es cambiar de carrera. Es elegir la dirección que es genuinamente tuya, la que nace de lo que realmente valoras y de lo que realmente quieres contribuir. La que cuando la sigues no te produce ese peso específico de la comparación, sino algo diferente. La sensación de que lo que estás haciendo y lo que realmente eres apuntan en la misma dirección. Adler llamaría a eso la vida orientada al crecimiento genuino, y decía que en esa vida, aunque el sentimiento de inferioridad nunca desaparece completamente porque es parte de la condición humana, deja de ser el motor. Deja de ser el organizador de las decisiones. Se convierte en información en lugar de en veredicto. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo muy concreto que puedas usar esta semana. La próxima vez que te sorprendas comparándote, en lugar de intentar parar el pensamiento o juzgarte por tenerlo, hazte esta pregunta. ¿Qué estoy buscando en esta comparación? No de forma abstracta, de forma concreta. ¿Qué está midiendo esta comparación específica? ¿Qué me dice sobre el estándar que estoy usando para evaluarme? ¿Y ese estándar es mío o lo heredé? No con la expectativa de que responder la pregunta resuelva inmediatamente el patrón, sino con la curiosidad de ir entendiendo qué hay detrás. ¿Qué pregunta está intentando responder la comparación? Y si esa pregunta podría tener una respuesta diferente, una que no dependa de lo que tienen los demás. Adler creía que la conciencia era el primer paso de todo cambio genuino, no la fuerza de voluntad, no la disciplina, la conciencia. El ver con claridad lo que está pasando y por qué. Porque cuando se ve con claridad, las decisiones que se toman desde esa claridad son fundamentalmente diferentes a las que se toman desde el piloto automático. No tienes que resolver todo de golpe, no tienes que dejar de compararte mañana, solo tienes que empezar a hacerte la pregunta correcta, la que va hacia la causa en lugar de quedarse en el síntoma. Y con el tiempo, con la acumulación de esas preguntas, con el proceso gradual de construir una dirección que es genuinamente tuya, el peso de la comparación empieza a aligerarse. No porque hayas ganado la carrera, sino porque has empezado a correr la tuya. Y en tu carrera no hay nadie con quien compararte. Solo estás tú. Y eso, aunque puede sonar solitario, es en realidad lo más liberador que puedes sentir. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.